recibido los siguientes documentos. Un oficio de la señora María Eugenia Manó, presidenta del Consejo de Defensa del Estado, por medio del cual contesta un oficio enviado por la Comisión adjuntando los siguientes antecedentes: los acuerdos del Consejo y sus fundamentos respectivos relativos al juicio arbitral Corfo-Soquimich, y una minuta sobre las acciones realizadas por el Consejo de Defensa del Estado referidas a su querella deducida contra Soquimich. Un oficio del señor Hernán Bríger Valenzuela, director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, por medio del cual informa respecto a las funciones del SEA, las características del sistema de evaluación ambiental y los proyectos de Soquimich aprobados favorablemente en la región de Antofagasta que se emplazan en el Salar de Atacama. Un oficio de la señora María Elina Cruz Tanjos, fiscal de la Corporación de Fomento de la Producción, por la cual adjunta en formato digital los antecedentes requeridos relacionados con los contratos suscritos entre Corfo y Soquimich. Y por último, señor presidente, un reemplazo de la bancada del Comité Comunista, por medio del cual el señor Daniel Núñez será reemplazado por el diputado señor Barrera en la sesión del día de hoy. Muy bien. Termina la cuenta, presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Quedarán los documentos a disposición de los diputados y diputadas, de los que ha dado cuenta el señor secretario. Y esta sesión ha sido convocada con el objeto de recibir en audiencia a don José Ramón Valente Vías, ministro de Economía, Fomento y Turismo, y al señor Sebastián Sichel Ramírez, vicepresidente ejecutivo de Corfo, con el objeto de observar consultas derivadas del avance de la investigación llevada a cabo. Tenemos... Presidente, no olvidé presentar la excusa del ministro de Economía en la sesión del día de hoy por tener compromisos agendados con anterioridad a esta citación. Bien, está solamente el vicepresidente de Corfo, presidente, esperando. Bien, respecto del... Yo no sé cuántas sesiones le quedan a esta comisión. Dos. ¿Reiteramos la invitación al ministro de Economía para la siguiente sesión? Presidente, habíamos agendado para esta reunión primero al director del Servicio de Impuestos Internos. Para la próxima. Para esta, pero se excusó de asistir, igual que el presidente, otra persona que tenemos invitada. Teníamos dos personas que se excusaron, presidente. Una el servicio, el director de Impuestos Internos, y la segunda que ustedes habían invitado era... Bueno, pues reiteremos todas. El fiscal del Ministerio Público, fiscal nacional, que también se excusó porque estaba en vacaciones hasta el día de hoy, inclusive. Bien. Diputado Vidal. Sí, también habíamos acordado que se iba a volver a invitar al Movimiento Litio para Chile, toda vez que la vez que vino alcanzó a exponer 10 minutos, quedábamos 2 parlamentarios en la sala. Entonces no pudieron terminar su presentación y quedó pendiente de hacerlo a posteriori. Les propongo una cosa, que reiteremos todas las invitaciones, pero dejemos facultado al presidente titular para que él las programe en las sesiones que quedan. ¿Les parece? ¿Sí? Bien. Así se acuerda. Entonces, hagamos pasar al vicepresidente ejecutivo de Corfo y continuamos con él. ¿Qué pasa? Bien. Muchísimas gracias, don Sebastián, por concurrir a esta sesión junto a su equipo. Le damos la bienvenida a la comisión investigadora. Como el objeto de la invitación es absolver ciertas dudas o consultas derivadas del desarrollo de la investigación, más que pedirle una exposición, lo que le pedimos es que esté a disposición de las preguntas que se le van a formular. Así que, si le parece a los miembros de la comisión, ofrezco la palabra para iniciar las consultas. Empiezo usted. ¿Alguien quiere partir? Usted. ¿Y Vidal dónde se nos fue? Debe haber salido. Bien, entonces voy a partir yo con algunas preguntas. Y voy a tratar de ser bien ejecutivo. Primero, respecto al Comité de Cumplimiento, consultarle por qué este no incluye miembros del Consejo de Defensa del Estado
de la Contraloría General de la República o de la Cámara de la Comisión Chilena de Energía Nuclear. Respecto de la información que Corfo solicitó a Soquimich, le queremos solicitar las respuestas que ha entregado Soquimich Corfo a la CI, a la Comisión Especial de Investigación, en especial los contratos de asesoría Ponce Lerú, que fueron solicitados por la Comisión pero no fueron remitidos a la misma. Respecto del informe en derecho que ha solicitado Corfo, ¿cuál fue su resultado? Y también reiterar la solicitud de que nos sea remitido cuando haya sido entregado, si es que no lo ha sido aún. Respecto al Instituto Tecnológico de Transición Energética Manufactura Avanzada para el Litio, quisiéramos conocer cuáles son los plazos para su puesta en marcha y qué vínculo tendrá con las universidades. Respecto del costo del proceso de mediación, si quiere repito, ¿repito? Respecto al costo del proceso de mediación, queremos conocer cuál fue el costo total que Costo gastó o invirtió en informes en derecho y abogados durante el proceso de conciliación. Respecto de los informes, solicitar que sean también remitidos a la Comisión. Respecto a la entrada de capitales de origen chino, ¿cómo estima la Corfo que se verá afectado el contrato o nuevo contrato entre Corfo y Soquimich? ¿Sigo? Respecto del Comité Corfo de Minería No Metálica, ¿cuál es el estado actual de las tareas entregadas a dicho comité y su estado de funcionamiento? Esto se consulta en frente a los dichos de Arlene Mensperger, quien era directora ejecutiva de dicho comité. Y respecto a los proyectos de ley en trámite, ¿cuál es la posición de Corfo sobre los siguientes proyectos? Es verdad, pero es que así lo estresamos, lo estresamos, no porque yo tengo la respuesta aquí, pues, entonces lo estresamos, esto es parte de generamos un estrés. Claro. Sobre los siguientes proyectos, el que faculta al Estado para desarrollar actividades empresariales de exploración y explotación del litio, y que modifica el decreto con fuerza de ley número 153 del 60, que crea la Empresa Nacional de ENAMI. Si no me equivoco, un proyecto de mi autoría. Declara de interés, el segundo, que declara de interés nacional la explotación del litio, la explotación y comercialización del litio de la Sociedad Química Minera de Chile. Ese no es mío. Y, finalmente, dos preguntas más. ¿Cómo debiera ser una institución pública, a su juicio, que aborda los salarios en su conjunto más allá de la sola explotación? Si le parece que es suficiente el Comité Corfo. Y por último, ¿cómo opera el proceso de fiscalización de los contratos en términos de verificar los porcentajes de producción de cada empresa? ¿Cómo opera el proceso de fiscalización de los contratos en términos de verificar los porcentajes de producción de cada empresa? Bien, diputado Mellán. Presidente, sin ánimo de polemizar, quisiera preguntarle al abogado de la comisión si algunas de las preguntas son pertinentes a lo que estamos investigando, porque la comisión investigadora es para los actos de gobierno relativos al origen y la adopción del acuerdo entre Corfo y Soquimich sobre la explotación del litio en Salar de Atacama. Y según veo, algunas preguntas son de apreciaciones generales, de conceptos generales que a lo mejor no van en la línea de lo que queremos investigar. Entonces, quiero que el abogado me diga si efectivamente caben dentro de lo que es, si no, el día de mañana podemos invitar a un subsecretario y preguntarle su opinión sobre el futuro de Chile en cuanto al litio, y podemos preguntar a otro subsecretario, no sé, sobre si en Antofagasta o en Calama o en no sé, en Concepción podemos tener el litio. Entonces yo creo que nos vamos ampliando, tergiversando y buscando cosas a lo mejor que no son propias de la comisión investigadora. Eso es lo que quiero que, por favor, gracias. El diputado, yo le pediría que secretario, el concepto tergiversar lo suprima, porque no creo que venga el caso, pero le vamos a ofrecer la palabra al secretario tal como lo ha pedido el diputado Mellán. Presidente, la verdad es que en el transcurso de una comisión investigadora los parlamentarios tienen absoluta libertad para formar las consultas que le parezcan atinentes al objeto de la investigación que ellos
entienden como objeto la investigación. ¿Ya? Distinto es si la comisión en su informe recoge esas respuestas o esas preguntas. Pero en el transcurso de la sesión de una reunión de la comisión, el diputado, en el uso de su libertad, es que tangencialmente puede tocar con el objeto. El objeto de la comisión es bastante amplio. Es revisar los contratos del año 93 para adelante, con todas las modificaciones que ha tenido, con todas las implicancias que ha tenido, tanto judiciales como administrativas. Entonces, en ese sentido, pareciera que los parlamentarios pueden formular las consultas que ha hecho el señor Ríos, presidente. Bien, entonces le ofrezco la palabra a don Sebastián. Diputado Eguiguren, por favor. Que la verdad que ha sido tan visitado por esta comisión y por otras, el director el vicepresidente Corfo, que la verdad que primero agradecerle porque yo creo que es la persona más dispuesta a colaborar, a pesar de que nos venga a contar la misma historia siempre, porque esta historia tiene comienzo y fin, conoce yo. Pero yo, por eso quiero permitirme, con el respeto de mi gran amigo diputado Miguel Mellado, ir un poco más allá de lo que ha sido la investigación misma y decirle ¿qué opinión tiene usted respecto al contrato de Corfo? O primero que todo, ¿para usted es un contrato o no un nuevo contrato? Segundo, ¿qué opinión tiene usted respecto al Corfo Soquimich? Estamos hablando ¿no? del contrato Corfo Soquimich. Sí, ya. Y le quiero hacer una pregunta, vicepresidente, que yo todavía no la logro que me la descifren. Y es que este contrato, que para muchos es de 4 años, a mi juicio fue un contrato casi abreviado en el último minuto, tuvo muchas cosas, yo le he llamado como flecos, que quedaron sin regular. ¿Cómo se regula la entrega y en calidad de qué? De entrega de recursos por parte de Soquimich a los gobiernos regionales, a las comunidades, en fin. ¿Qué opinión tiene usted al respecto en ese tema? Gracias. Gracias, diputado Eguiguren. También se ha salido del marco, así que nos llamo al orden. Señor Sichel, le ofrezco la palabra. Lo hacemos con toda la buena intención del mundo. Sí. Gracias, diputado. Primero, gracias por invitarme. A disposición siempre a venir todas las veces que sea necesario, porque creo que este es un tema esencial para el futuro de Chile, lo digo sinceramente, pero además creo que se han tejido mitos y historias en torno a él que vale la pena aclararlo las veces que sea necesario, porque necesitamos construir políticas de Estado para ponernos de acuerdo de cómo seguir en este camino. Entonces, parto de esa introducción porque creo que es súper relevante para la conversación y agradezco además la cantidad de preguntas porque están casi todos los flancos que no hemos conversado en general respecto al contrato. Entonces voy a ir tratando de responder una a una y si se me pasa alguna, diputado, me avisa porque traté de anotarla lo más rápido posible. Primero, el Comité de Cumplimiento de Contratos, ¿por qué no se incorporaron otros actores? El Comité de Cumplimiento de Contratos es un comité asesor del Consejo de la Corfo que hace la fiscalización del proceso. Nos parecía relevante que quienes participaran fueran terceros imparciales, sin conflictos de interés, no públicos, ni tampoco ni privados vinculados a la empresa, de manera que como comité asesor le hiciera recomendaciones respecto a la fiscalización de los contratos al Consejo de la Corfo, donde participan 5 ministros de Estado, y por lo tanto que fuera el Consejo de la Corfo quien llamara a otras instituciones públicas para defender los intereses del Estado, si esas eran las recomendaciones del comité. Involucrarlos en el proceso de seguimiento y cumplimiento, lo que significaba eran 2 cosas. Primero, era preadelantar, era probablemente adelantar su opinión respecto a temas que nosotros necesitamos su contribución o colaboración después, Contraloría y Consejo de Defensa del Estado, de lo que usted me señaló, y probablemente no permitir que recurriéramos a ellos cuando necesitábamos su toma de decisión. Como es un consejo asesor, entendíamos que el Consejo Corfo, y así lo hemos hecho cuando hemos citado o pedido concurrencia al Consejo de Defensa de Estado o la Contraloría, nuestra solicitud ha sido vía Consejo directivo de la Corfo y no vía comité, de manera a no preadelantar juicios porque podía involucrar la toma de decisiones. Por eso buscamos especialistas
no vinculados ni a la industria ni al sector público, de manera de escuchar una voz experta que la Corfo no tenía en su interior respecto al cumplimiento. Después, de los contratos de asesoría, dos cosas. Lo primero es que nosotros le solicitamos nos exhibieran los contratos de asesoría. El contrato de Julio Ponce Lerón nunca fue exhibido, ya que no se realizó, según informó la misma empresa en carta formal. El único contrato exhibido fue el contrato de Eugenio Ponce Lerú, que lo exhibieron, no lo entregaron, porque no tenemos facultad de exigirle la entrega, pero lo exhibieron formalmente y el contrato se lo exhibió a la fiscal y decía específicamente que se trataba de una asesoría y excluía expresamente en las cláusulas que se tratara de otras funciones que no fueran asesoría. Así fue dicho, así fue informado, no podíamos repetirlo, por tanto, nosotros a la comisión, ya que nunca fue entregado materialmente, no tenemos cómo exigir obligatoriamente la entrega de ese contrato, ya que no se trata de las obligaciones que emanan del contrato, entregarnos los contratos de los contratos de asesoría. Pero en un gesto, no voy a decirle buena voluntad porque no lo fue para nada, pero exhibieron los contratos formalmente y concurrieron a la oficina a la exhibición. Después, el informe en derecho está fresco, de hecho lo estábamos mirando recién, se lo remitimos apenas llegada, estamos en el proceso de observación al informe, pero llegó... Yo creo que el viernes pasado, yo no lo he podido ver concretamente porque el plazo vencía el viernes pasado, así que está acá en la mesa recién llegado, lo vamos a remitir inmediatamente, pero la entrega fue recién hecha el día viernes, por lo tanto no lo hemos revisado en su integridad y lo vamos a remitir inmediatamente una vez suscrito. Cuarto, Instituto Tecnológico del Litio. Yo creo que este es el tema más importante que estamos haciendo como Corfo. Voy a pedirles ayuda también a que nos ayuden a la difusión. Nosotros hicimos un proceso en dos fases. Una manifestación de interés o RFI que fue llamada hace una semana, que vence el plazo de postulación en 6 meses después de ese RFI, y un segundo llamado que va a durar 4 meses, que es la licitación propiamente tal del contrato. ¿Cómo garantizamos que participen las universidades? De dos formas. Está exigido en el RFI que así sea, que participen universidades en el consorcio tecnológico que se señala, pero además se dice explícitamente que al menos una institución académica de la región tiene que participar en el proceso. O sea, no solo se exige que participen universidades, sino más que fuimos un paso más adelante de lo que el mismo contrato decía, pidiendo que se incorporara una universidad regional al menos y una institución pública no centralizada regional. Por lo tanto, estamos tratando de garantizar el interés público y la participación de la academia en esta vuelta. También, de la misma forma, estamos intentando que participe el sector privado activamente, porque aquí hay que cofinanciar el proyecto. El proyecto del Centro Tecnológico en su primera fase son $193 millones en los primeros 10 años. Es importante además que se solicita que el sector académico o quienes formen el consorcio colabore con el 30% del financiamiento de esta institución, y además estamos poniendo incentivos para que se haga transferencia tecnológica real, por lo tanto que se cree un programa especial de startup y un fondo de venture capital o capital de riesgo específicamente dentro del centro. Hicimos dos cosas que no estaban contempladas en el contrato, a pesar de que se discutió mucho. Primero, que se instalara en la región. Solicitamos, o sea, en las bases se solicita que se instale en la región, no sin perjuicio de que puedan instalar centros derivados de esto en otras ciudades de Chile o del mundo, de manera de también hacerlo atractivo para que ocurra investigación en otros lados. Hicimos una cosa además que para nosotros es súper relevante en el mediano plazo, que tiene que ver con que queremos avanzar de la investigación básica, como está, a salida a mercado y a productos. Por lo tanto, en el consorcio pedimos que al menos haya 3 actores involucrados. Por eso pusimos a la academia especialmente. Por lo tanto, es un piso mínimo en el RFI de eso. Vale la pena decir que hicimos este procedimiento para que no nos pasara lo que nos pasó con otros, como el Lithium Coal, de hacer primero una manifestación de interés para que llegaran ofertas y pudiéramos ver la verdadera dimensión y posibilidades que teníamos para que el proyecto se instalara, y a partir de esta declaración de interés hacer una licitación de manera también tener bien conectado esta industria. Además, en particular, hemos realizado gestiones y hemos juntado con los 2 rectores de la universidad, con los rectores de la universidad en Santiago particularmente, para invitarlos a participar. Hemos hecho un impulso específico para que la academia sea parte, insisto, en esta mixtura público-privada. En enero, además, vamos a hacer el llamado en Europa y en Asia, particularmente para que se incorporen a más instituciones internacionales, y yo diría, esto es opinión, no, hasta ahí vamos en lo que dicen las bases, que el interés regional está muy activo y el interés nacional de las universidades, y además hay bastante
buena voluntad colectiva de buscar socios estratégicos para esto. Por lo tanto, se han ido dando, naturalmente, como nos pasa en todos los centros tecnológicos de la Corfo, ciertos consorcios naturales que han ido ellos mismos construyendo alianzas o búsquedas con terceros. Sé que la Fundación Chile estamos en un proceso licitatorio, por lo tanto, sé más bien la información de quienes se han ido acercando a la Corfo a buscar interés. Lo segundo que quiero aclarar en eso es que los 193 millones de dólares que financian por los 10 años el centro tecnológico provienen del contrato con Sokimich y por lo tanto lo que hace el Estado es referir el consorcio, pero se transfieren directamente de Sokimich hacia adelante y en el caso del contrato de Albemarle, pues estoy adelantando la discusión que presentaba el diputado Aguiluz, que es que en el caso adelante los recursos de Albemarle, por tener la naturaleza de la cláusula suscrita en el contrato, pero hay más de diferencias sustantivas, como lo habrán podido apreciar en los contratos, no pudimos incorporar esos recursos a largo plazo, ya que los contratos, en este caso, en Albemarle, las transferencias eran anuales y además había específicamente un requisito sobre patentamiento de las investigaciones que dejaban en propiedad de la empresa Albemarle la patente. Por lo tanto, podíamos contaminar el objetivo del bien público que estábamos construyendo con el centro tecnológico con esos recursos. Y lo que hicimos particularmente con los recursos de Albemarle es definir que se van a hacer llamados anuales de acuerdo a los objetivos que haya definiendo el mismo centro tecnológico, de manera de poder hacer estas adjudicaciones anuales y ahí sí salir específicamente a productos industriales de manera que el patentamiento no sea un problema específico en el mediano plazo. Insisto, porque esto responde a algo de la pregunta, diputado, que efectivamente los contratos tenían cláusulas distintas, probablemente por los procesos de negociación. Uno, en este caso, en el caso de I+D, más ventajoso probablemente para la posición pública, para el interés público con Sokimich, y otro menos ventajoso para el interés público, que era el contrato con Albemarle en lo que tiene que ver con la cláusula. Uno se firmó primero, el otro después, lo que hace que muchas veces las soluciones sean de naturaleza distinta en uno y otro. Lo que no estamos haciendo nosotros es tratar de aprovechar la totalidad de estos recursos y apalancarlos específicamente en estas dos formas. Informe de derecho respondido, tecnológico, costo, si me permite dejarle aquí a la subgerenta de la Fiscalía, que además es la encargada de litigios, que conoce perfectamente la historia y ha estado en todo el trayecto de esta vuelta. Sí, solo señalar que tenemos toda una planilla Excel, obviamente, con todo el desglose agregado y desagregado, que esto se ha entregado anualmente y ahora con mucha más periodicidad a DIPRES, y además lo entregamos por transparencia, así que nos cuesta muy poco hacer la entrega a ustedes de toda esa información. Si quieren, ahí no me puedo acordar ahora de cuánto es el detalle, pero efectivamente eran muchos informes en derecho, debido a que la empresa también contrató muchos informes en derecho. Los hacemos llegar, sí. Sí. Fueron solicitados por transparencia en su minuto y lo levantamos completamente. Y la IPRES también. Entonces lo hacemos llegar, diputado, saliendo de acá lo mandamos. Después, Tianqi Chinos, lo puse en la TV. Tianqi Sokimich, contrato con Sokimich. Opinión nuestra fue manifestada, como corresponde institucionalmente, en el recurso que presentamos a la Fiscalía, que ratificamos nosotros como Administración además. La Administración anterior había presentado un recurso genérico. Nosotros lo que hicimos fue presentar las pruebas específicas en el proceso de la Fiscalía, en 2 sendas audiencias específicas, donde sentimos que fueron tomadas en consideración la mayoría de ellas de la Fiscalía. Sentíamos que habían riesgos competitivos específicos, que además desde nuestra parte como Corfo lo discutimos harto cuando nos tocó a nosotros llegar, siguiendo la lógica que tenía la administración anterior. Nos costaba harto creer que iba a tener buen resultado por primera vez el control de competencia de la Fiscalía Nacional Económica de una compra minoritaria al interior de una empresa. Sin perjuicio de eso, no solo participamos, sino que yo diría que, viendo el informe de la Fiscalía y el Tribunal de Libre Competencia, gran parte de las pruebas que son citadas en ambas sentencias son la información entregada por la Corfo sobre los riesgos en el mercado. Respecto a los resultados, no nos corresponde pronunciarnos respecto a lo que un tribunal como el Tribunal de Libre Competencia, que defiende los intereses del Estado, corresponde, pero nosotros digo, aquí había un riesgo competitivo, presentamos las pruebas, insistimos en que era necesario hacer un control de competencia, la Fiscalía tomó las medidas que consideró adecuadas para eso. Lo que nosotros entendemos acá, que acá hubo un proceso de control preventivo único respecto a una compra minoritaria, pero que eso no nos quita ni nos resta las posibilidades de seguir haciendo control represivo con todo proceso de compra dentro de una empresa. Ya es una buena e importante señal, pero eso es algo que se ha conversado poco en la tribuna pública, que la Fiscalía se haya atrevido a hacer este sistema de control preventivo, pero creemos que hoy día viene un trabajo mucho más fuerte respecto al control represivo, las prácticas entre estas empresas
y otras empresas del mercado, entendiendo que este es un mercado que no tiene, que no se transa en bolsa, que básicamente los precios no son conocidos. No está la pregunta, pero nosotros además hemos gestionado con el Servicio de Impuesto Interno para fiscalizar los procesos de transferencia de una de estas empresas. Nosotros hemos mantenido gestiones activas, además, con otras instituciones públicas para ir viendo cómo los precios reales que se están cobrando en el mercado no sean amenazados por riesgos competitivos y así tener información. Estamos esperando alguna información del Servicio de Impuesto Interno en caso de que haya hacer otro caso de control. Respecto a quiénes son los accionistas de una empresa, como Estado no nos corresponde pronunciarnos si es Teanqui, si es Nutrien u otro, ni menos en este caso en particular, que había una posición de uno de los accionistas respecto a quién quería o no quería que fuera su socio. Nuestro interés finalmente es proteger el interés público, que tiene que ver con el interés que no se afecte el precio del litio en el mercado a largo plazo. Mi sensación, opinión, hasta ahí, mi sensación es que tenemos que tener los ojos bien abiertos en esta industria en particular en el mediano plazo, que ojalá las gestiones que ha seguido el ministro de Minería con la Bolsa de Londres y otros permitan que el precio de este producto se transe en bolsa en el mediano plazo, porque probablemente eso va a transparentar más un mercado que hoy día, en general, los precios dependen mucho más de la capacidad negociadora de las partes hacia adelante. Y en eso el ministro de Minería tengo la convicción de que va en el camino correcto tratando de que se transparente el precio en el mercado y eso nos va a garantizar mejor los intereses públicos. Mi sensación es que si nuestro genuino interés es proteger el interés público a largo plazo, más que proteger los intereses de unos u otros accionistas en una sociedad como Sokimich, lo que tenemos que hacer probablemente es transparentar el mercado de los precios lo antes posible y para eso pulsar hacia que hacia vaya y la Corfo cumplir su rol de contraparte fiscalizador de los contratos de manera que no se vulneren vía prácticas anticompetitivas esta industria. Ojalá, una medida genérica que creo que es importante, la Fiscalía Nacional Económica tuviera más atribuciones para el control represivo que las que tiene, porque probablemente hacia allá avanzaríamos en la protección mejor de estos contratos y donde las competencias están instaladas, sin perjuicio que nuestra fiscal, una especialista en libre competencia reconocida, que varios de nosotros hemos trabajado en esta área, sentimos que la Fiscalía es quien tiene los equipos técnicos y hemos sido socios en este proceso con ellos. Comité de Minería No Metálica, quien absorbe, funciona y todo. Voy a explicar bien en detalle porque he seguido conscientemente las sesiones de la comisión respecto al comité, o sea, respecto en general a esto, y voy a explicarlo del Comité de Minería No Metálica de manera que se entienda bien lo que hicimos. El Comité de Minería No Metálica gastaba algo así como 1.000 millones de pesos en 1.200 en gastos en investigación y 250, estoy aproximando, en gasto operacional, oficina, secretaria, gastos corrientes. Y parte importante de lo que creo que deberíamos explicar nosotros como Corfo es cuál es el rol de los comités Corfo. Los comités Corfo son son creaciones jurídicas que nos permite la ley de Corfo, que no tienen funciones más que las que les delega el Consejo de la Corfo, no tienen atribuciones normativas, potestades reglamentarias ni facultades de control en general. Por lo tanto, si bien suena muy bien frente a la opinión pública, normalmente lo que pasa es que son instituciones que son inferiores jerárquicamente a la institución y tienen pocas potestades de verdad de control. Preocupación nuestra cuando llegamos a la institución es que el comité en general había desarrollado investigaciones específicas en hidrogeología que ya realizaba la Corfo anteriormente. Había un mandato especial de construir un modelo de gobernanza respecto a quién gestionaba los litios y que además su presidencia le correspondería al Ministerio de Minería y por lo tanto, como lo hemos hecho con todos los comités de la Corfo, tuvimos una larga conversación con el Ministro de Minería respecto a cómo veía las funciones particulares del comité, si cumplía el objetivo diseñado por el comité y si cumplía la misión que esperábamos que cumpliera el comité. Evaluación también del equipo interno. En simple y en resumen, el comité en sí mismo, y no había tenido muchas sesiones en el último tiempo, largo tiempo, lo que hacía básicamente era desarrollar estos estudios de línea, algunos sí y otros no. Hizo 22 estudios en general. Los recursos se derivaban a estudios y no contribuía mucho a la misión fundamental de fiscalizar nada respecto al salar, sino a estudios de base en general. Y segundo, el Ministerio de Minería nos informó directamente, estaba estudiando readecuar la política nacional del litio y sentía el presidente del comité que no le permitía cumplir las funciones que le mandaba a la ley. ¿Qué decisión tomamos como institución?
es que particularmente una institución, por lo tanto, sin fuerza normativa, sin fuerza fiscalizadora, sin capacidad de control y que disgregaba la toma de decisiones, de hecho en el conflicto particular de los contratos que estábamos viviendo respecto al problema hidrológico, no contribuía a los informes que estábamos haciendo en la SMA, hicimos estudios paralelos nosotros para la SMA, nos dimos cuenta que la visión principal que teníamos era otra vez, y en el buen sentido de la palabra, concentrar el control, porque disgregándolo lo que perdíamos era la capacidad de realizar gestiones concretas que contribuyeran al litio. ¿Qué hicimos? Y de acuerdo con el Ministerio de Minería, 293 millones para ser exacto, se le transfirió al Ministerio de Economía para realizar todos los estudios de base que la misma ley mandata al Ministerio de Minería y que había delegado las atribuciones en el comité, y Corfo financió estos 293. Los 3 profesionales especialistas del comité ingresaron a la unidad de litio de la Corfo: el especialista en hidrogeología, el especialista en minería y el especialista en medio ambiente. Y por lo tanto no es que se hayan ido, sino que al revés, los volvimos a colocar de manera que estuvieran dentro de la gestión cotidiana de la Corfo, y no lo que pasaba, que además hasta geográfica y físicamente estaban en un lugar alojado donde no estaban. Esto era un problema que nos manifestó la misma Corfo regional y los ejecutivos regionales y todos los actores regionales además en particular. La tercera cosa que hicimos es que los otros 300 millones en estudios están en la Corfo, y se aumentó el presupuesto, la ley de presupuestos, 300 millones más, que hacen que hoy día tengamos un cronograma de 7 estudios en realización, uno hidrogeológico, otro estratégico social del Salar, y que nos permitiera concentrarnos en lo que entendíamos que tenían que estar los presupuestos concentrados de la Corfo. Entonces, los mismos 900 millones en particular, lo que hicimos nosotros fue destinarlos a la unidad de gestión del litio para que se dedicara exclusivamente al objetivo que para nosotros era importante como Corfo, ya que como Corfo financiamos este comité, que era fiscalizar ambientalmente, era fiscalizar el cumplimiento de los contratos y era fiscalizar la hidrogeología del Salar de Atacama, que era nuestra misión. Si bien el comité de minería no metálica tenía como objeto estudiar todos los comités, que ya era raro que la Corfo lo tuviera, como muchas cosas que pasan en la Corfo, como supraestado muchas veces, que ya lo tuviera dentro, tampoco había hecho estudios de otros salares, sino solo de 2 estudios de base bien pequeños, y no había una buena evaluación tampoco en general del diseño que se estaba siguiendo con este comité. Entonces, ¿cuál fue la decisión final? Era no seguir manteniendo gastos operacionales que la Corfo ya tenía adentro, hacer la línea de base, los 7 estudios siguientes, el mismo comité en general. Después del estudio de hidrogeología no es que eso no había cumplido el mandato que le había fijado la Política Nacional del Litio, que era fijar un modelo de gobernanza que va a definir hoy día el Ministerio de Minería en la nueva Política Nacional que está estudiando, y por lo tanto, al parecer nuestro, los objetivos principales fueron no solo absorbidos por la institución y por el Ministerio de Minería, sino que retomados de control para no disgregar las responsabilidades del Estado frente a esto. Mi miedo, y podemos conversar en general, es que cuando se tiende a desconcentrar esta toma de decisiones en instituciones que no tienen facultades normativas reales, estamos debilitando el poder del Estado de control, fiscalización y particularmente de cuidado de los mismos salares. Y lo que estábamos haciendo era más que establecer un modelo de gobernanza, porque no era un modelo de gobernanza. Tendrá que el comité no mandataba ni al ministro de Minería ni a ninguna otra institución pública para mejorar la coordinación y gestión de los recursos del litio. Lo que estaba haciendo era disgregar las responsabilidades dentro del Estado y otra vez no ponerle el cascabel al gato, teniendo responsables claros de quienes tenían la facultad de control. Y en eso, diputado, nuestro compromiso es básicamente, si hoy día fallan los estudios hidrogeológicos, la responsabilidad mía. Si no se cumple la politicalización es del ministro de Minería y no del comité, que básicamente estaba desconcentrando facultades, yo digo, y atribuciones que tenía que el Estado asumir. Mi sensación, además con una, no voy a decir trampa, pero en una forma no ordenada de hacer las cosas, el comité se crea y funciona después de suscritos los contratos. Entonces dice que va a hacer todo lo que no decían los contratos. Entonces hay una contradicción entre lo que era el espíritu de los contratos, las formas de explotación, la misión de explotación y todo, y fue más bien una solución que se creó post mirada estratégica de cómo se iban a explotar los recursos en general a través de los contratos. Entonces mi sensación, y creo que ahí el dueño o el responsable de la política pública, el ministro de Minería, mi sensación es que la única forma de proteger los salarios en el mediano plazo es otra vez tener claro quién, cómo y cuándo cumple roles de fiscalización dentro de los salarios, quién es el responsable final, quien tiene medida de control y no hacer lo que estábamos haciendo. Nos pasó con los mismos contratos de Sokimichi y Albert Marle, que básicamente era atomizar la toma de decisiones y seguir creando institucionalidad que finalmente no tenía las atribuciones adecuadas para hacer las funciones a las cuales se le entregan y los recursos. Esto también tiene una ventaja para nosotros. Si necesitamos hacer 5 estudios más, bueno, sacaremos, y así lo hemos diseñado en la unidad, sacaremos más recursos de la Corfo para hacerlo, y no le ponía lo que le pasaba al comité, que tenía un presupuesto acotado específicamente porque era lo que la línea presupuestaria le permitía
comprometida para el próximo año. La ventaja de tener una unidad de gestión del litio interna y tener además la unidad del litio en el Ministerio de Minería es que Corfo puede destinar más recursos, si es necesario sacar recursos del contrato, disponer para que se evalúen esto, cosa que no pasaba con el comité porque como era una institución que salía del Estado tenía una línea presupuestaria máxima de gasto, lo que también le quitaba posibilidades reales y de factibilidad de hacer procesos de fiscalización adecuados. Sigo. Proyectos de ley. Aquí voy a referirme en lo que me corresponde, porque creo que ahí no sé cómo responde el objeto de la administración. Creo que aquí el responsable o quien lleva estos temas en el gobierno es el ministro de Minería respecto a los mismos proyectos de ley, pero voy a opinar respecto a lo que tiene que ver con los intereses de los contratos de la Corfo, que es lo que me corresponde en mi rol hoy día. Lo primero y más importante es que, lo expliqué la primera vez, ¿por qué la Corfo está en esto? Es básicamente porque tiene pertenencias mineras que aportó en propiedad a una empresa particularmente, o bien porque es dueño de las pertenencias, que es lo que pasa con el caso del contrato Soquimich, pero respecto a la capacidad de explotación de ellos, y nos dejaron amarrados o contratados hasta el año 2043 con estos contratos, cosa que discutiremos en su minuto si fue o no lo mejor en su minuto, pero tenemos que cumplir estos contratos hasta el año 2043 y, por lo tanto, respecto a los tres proyectos de ley que menciona, diputado, yo diría hay dos que para nosotros son relevantes. Hoy día NAMI puede explotar litio, no hay ninguna imposibilidad de que lo haga, podría perfectamente, incluso Codelco podría hacerlo según su propia ley. Y por lo tanto la discusión respecto a por qué no explota los salarios, por qué no participa como SEOL, estos son contratos post-Corfo, para decirlo de alguna forma, en los SEOL es una discusión que no se requiere cambio legal. La misma, usted lo sabe mejor que yo, diputado, la misma Constitución y la ley autorizan para que el Estado directamente explote estos minerales. Por lo tanto, es una discusión más bien de la política pública o de la mirada que tengamos como Estado, si estos contratos pueden participar en la operación del contrato o no. De hecho, en el Salar de Atacama, en ciertas partes todavía puede haber SEOL, más allá de estos dos contratos, y podría el Estado explotar las otras partes que son las más valiosas, además de Isla Blanca, como Salares y Maricunga, que son los que quedan, y no habría ningún impedimento particular para que lo hiciera si así fuera la voluntad de esas empresas y lo consideran como parte de su giro de los negocios. Y por lo tanto, si es necesaria ley, bueno, puede ratificar ciertos intereses públicos, pero yo diría más bien lo que tenemos que ver como Estado en general es si para el Estado le interesa explotar estos recursos, si para estas empresas es rentable explotar estos recursos y tener las capacidades en el mediano plazo para explotar esos recursos. Y sin duda, esa discusión yo creo que es la relevante en el mediano plazo en un mercado que tiene la asimetría de información y las particularidades que tiene este mercado, y sobre todo entendiendo que hay 2 o 3 salarios que tienen valor económico para explotar por economías de escalas, que es Atacama y los otros 2 que mencioné, pero hay que ver finalmente si el Estado tiene los incentivos. Sobre una institución pública que vea los salarios en su conjunto. Creo que debería ser el camino en el mediano plazo y que por lo del comité que quiso hacer un poco eso, lo que hizo fue hacerle perder poder, porque se creó a la institucionalidad chilena como una figura jurídica no útil para el efecto que se esperaba lograr. Mi sensación es que en el mediano plazo la gobernanza de los salarios debería ser una unidad, un servicio dependiente del Ministerio de Minería, y no lo que hacíamos ahora otra vez, que para saltarnos muchas veces el proceso legislativo creamos estas comisiones como soluciones, pero sin poder, lo que sea, ni normativo, ni fiscalizador, ni de control real. Pero en el mediano plazo mi sensación es que en el Ministerio de Minería debería haber competencias adecuadas para velar por el integral funcionamiento de todos los salarios en su conjunto y no solo los que tienen propiedad la Corfo, y debería ser el diseñador y fiscalizador y mecanismo de control en el mediano plazo de todo. Eso es que un poco de mi opinión, lo que puedo opinar particularmente. Me falta uno, diputado. ¿Cómo fiscalizamos los porcentajes de explotación y verificamos los porcentajes de explotación? Leo, no sé si me permite, por su intermedio, señor presidente, Leonardo, que es el jefe de la unidad de gestión del litio. Bueno, acá, diputado, tenemos varios... ¿Perdón? Ahí sí. Tenemos varios mecanismos en el fondo y planificación para poder controlar los contratos, ¿ya? Los dividimos en distintos ámbitos: ámbito financiero económico, ámbitos legales, ámbito de pertenencia minera y monitoreo estratégico de las pertenencias mineras,
los temas medioambientales también, en donde hacemos los seguimientos de las resoluciones de calificación ambientales, los cumplimientos, y ámbito técnico específico, que tiene que ver con las ubicaciones de los pozos de explotación, si están dentro de los límites contractuales y un montón de otras cosas. En base a esos 5 grandes ejes, nosotros estructuramos el plan de trabajo interno para poder ir controlando cada una de estas grandes temáticas, que a su vez cada una se subdivide en varias otras subtareas y así progresivamente, digamos, hasta tener la totalidad, digamos, de los temas que hay que ir mirando, digamos. Por otro lado, como segundo elemento, tenemos amplio acceso a información de acuerdo a los contratos actuales, tanto de SQM como Albemarle, ¿ya? Lo que nos permite de alguna manera tener amplitud, digamos, de control sobre la información tanto operativa, extracción, de cuota, control de cuota, que sin perjuicio de eso, digamos, la SECHEN es la que lleva de alguna manera el conteo oficial de las cuotas de litio que se extraen. Nosotros tenemos una interna, digamos, y eso de alguna manera nos permite tener el control de las cuotas y los remanentes de las cuotas originales que estaban comprometidas tanto por Sokimich como por Albemarle. Como tercer elemento tenemos coordinaciones con las distintas instituciones para efectos de hacer los chequeos respectivos de valorizaciones, incluso temas de precio, temas con Senagiomin de los litros por segundo de extracción. Con aduana también tenemos un trabajo en conjunto que estamos haciendo, por ejemplo, para el control, digamos, y fiscalización del laboratorio químico de los productos que se exportan al extranjero, y por lo tanto tenemos ahí varios vínculos, digamos, con estas instituciones. Y por otro lado, respecto de los valores, como cuarto elemento, cabe señalar que Corfo, en ambos contratos, tenemos resguardo en términos de los pagos, que se hacen los pagos a Corfo por producto consumidor final. ¿Ya? Aquí, de alguna manera, nosotros perseguimos y se nos paga en base a los precios, digamos, en donde las compañías, a través ya sea de sus filiales o relacionadas, le venden a los productores finales. Por lo tanto, nosotros tenemos control sobre esa información, tenemos acceso a esa información y por lo tanto hacemos los chequeos respectivos con los equipos internos, y no solo con los equipos internos, sino con equipos de auditores que nosotros contratamos trimestralmente para que nos hagan un doble chequeo de los pagos de las comisiones por venta. ¿Ya? No solo nos quedamos, digamos, con la revisión del equipo, sino que además tenemos este doble chequeo. Y esto además se va a sumar a los temas que tienen que ver con los veedores. ¿Ya? Ahí se va a sumar también los veedores contractuales, que nos van a hacer un triple chequeo de los pagos y comisiones por venta de ambas compañías. Por lo tanto, tenemos triple candado en el fondo ahí de resguardo. Eso en términos generales, presidente. Permiso, presidente, pero me queda responder al diputado Aguiluz. Lo último, quiero. Paquigure, siempre digo, perdón, siempre le digo veedor. Es una manera. Sí, por eso. Muy complejo en este tema en particular. Ya. Es diputado, disculpe. Respecto a los contratos y los flancos, yo diría que ambos contratos fueron objeto de negociaciones, que no podemos tener sobre la mesa todo lo que pasó para que se suscribieran o no suscribieran ciertas cláusulas del contrato. Efectivamente, y por eso está la subgerente acá, creemos que los contratos en general y en términos generales respecto a la obligación de el pago del arrendamiento o del royalty en particular y respecto a las obligaciones generales están bastante claros y fueron muy buenos resultados de negociación desde la expresión de negociación, pero hay espacios, y como la pregunta que usted hace, que requieren una doble interpretación para entender bien no solo cuál es el espíritu de la suscripción de lo que se hizo, sino probablemente cómo implementar las medidas. Como ambos contratos, uno a fines, en las postrimerías de marzo y otro la ampliación en diciembre del año anterior, se hicieron en la salida de un gobierno, lo que pasó en particular que muchas cláusulas que eran beneficiosas para el Estado en su conjunto, para los gobiernos regionales, se dejaron más bien abiertas y la implementación ha sido, yo diría, el talón de Aquiles probablemente de algunas de esas medidas. Uno, ya lo vivimos y por eso decidimos tomar la decisión de ir al arbitraje con Albemarle, en que nosotros tenemos una postura súper clara respecto a cuál era el precio, pero la empresa dice que no la tiene y sigue una discusión y no quedó cerrado con la empresa, entendiendo nosotros que aquí nuestra misión es proteger el interés público, que está absolutamente claro en el contrato. Dos, las transferencias es en el caso del Lithium Coal, para ordenarlo. En el caso del I+D, lo conté, la diferencia entre las cláusulas en un contrato y otro, en un caso que se hacen transferencias a largo plazo sin patentamiento, operaciones simples, sin propiedad intelectual sobre las investigaciones que salgan del centro, en el otro sí. Y corresponderá en su minuto aclarar a quien suscribió su contrato por qué en uno sí y otro no, pero hay una negociación ahí que terminó con términos diferentes. Y tercero,
En el caso de las transferencias locales, voy a ponerlo así, municipalidad, gobierno regional y comunidades locales, si bien están señaladas las cláusulas de las transferencias, no así la modo de implementación, y cualquiera que le ha tocado involucrarse con el derecho público sabrá que no es muy fácil transferirle recursos de Soquimich directamente o de Albemarle al gobierno regional, sin tener claro si es una donación, si es un producto en contrato, si es un compromiso por hecho ajeno, y por lo tanto no ha significado, y eso es parte del informe en derecho, un estudio bien en serio respecto a cómo se puede transferir, no afectando primero, obviamente, las normas administrativas, y segundo, tratando de que se transfiera la mayor cantidad posible en esta lógica. Para ponerle un ejemplo, la regla general, entendiendo la interpretación del contrato, es que debe ser una donación, una obligación que pende sobre ellos o una especie de modo, pero eso significa un impuesto gigante respecto a esos recursos que hace que haya menos recursos disponibles para los gobiernos regionales. ¿Qué estamos haciendo? Y le he encargado yo al equipo jurídico que ha pasado páginas y cientos de páginas de esta discusión, cómo podemos hacerlo cumpliendo estos dos objetivos. Que se transfieran los recursos con el menor detrimento, no es detrimento fiscal porque se pagan impuestos igual, pero con el menor detrimento posible para las transferencias finales que les lleguen a gobiernos regionales, municipios, y bueno, y no está bien claro porque el contrato no dice el mecanismo, eso en concreto. No me lo preguntó, pero prefiero, o sea, aprovecho complementarle sobre lo que queda pendiente de pago. También ha habido harto mito y en las conversaciones y algunas exposiciones acá en la comisión. El 14 de abril recién vence la obligación de pagar de la empresa las transferencias a gobiernos regionales y municipios. Por lo tanto, año calendario. Por lo tanto, el próximo 14 de abril recién. No estamos en falta la empresa ni nadie porque vencido el año, emerge la obligación de pagar, por lo tanto, todavía queda tiempo para la transferencia y ya estamos trabajando con los gobiernos regionales para poder definir el modelo de transferencia. Lo único que uno podría decir que estaba en deuda, por decirlo de alguna forma, de transferir, era lo relativo al 25% para productores preferentes que emanaba el contrato, precio preferente. Y ahí es cuando decidimos ir al arbitraje con Albemarle porque no podíamos seguir esperando que la empresa de la buena madre de Dios tomara la decisión de fijar un precio que fuera atractivo para que estos productores se instalaran en Chile, y por lo tanto, si bien no había una obligación de plazo para nosotros para definir esto, tomamos la decisión de ser ofensivos y a pasar a la ofensiva jurídicamente de manera de acelerar el proceso de plazo porque se están potencialmente acumulando esas ventas por el 25% en las empresas. Y se retrasa la inversión y el desarrollo. Mire, con esto termino, diputado, perdón. Respondiendo a la pregunta nosotros entendemos que nos tocó el quiénes lo definió la administración anterior y la gran discusión que tenemos hoy día en la Corfo en el equipo es el para qué. Y yo creo que esa es la gran discusión que hoy día corresponde en la política pública. ¿Para qué se suscribieron esos contratos? Y nosotros tenemos súper claro que al menos son para tres cosas. La primera, para que haya un proceso de transferencia tecnológica y se genere una industria en Chile que permita que haya investigación en materia solar, materiales avanzados a partir de la industria del litio, y también para que trabajen en una política de minería de bajas emisiones, es decir, que hagamos nuestra minería más sustentable, y para eso los recursos ni más de. Una segunda línea que es para producir instalación de industria en Chile a través del 25%, y que esto ocurra, y tenemos la sensación que eso es lo que está más en deuda en el proceso. Y la tercera y más importante es para que se haga sustentable la explotación de los salares en el mediano plazo, y por eso esta decisión de armar la unidad, de traer los profesionales del comité, de ponerle, en realidad son 700 millones más totales los que pedimos, que no estaban en el presupuesto del año pasado, para la supervisión y fiscalización ambiental y técnica de los contratos, no estaban. La Corfo Ceteris Paribus mantuvo el mismo presupuesto del año pasado, la única línea que aumentó en la Corfo hoy día fue esta unidad y esta gestión, entendiendo que el tercer objetivo también tiene que ser cumplido, que es que se cumplan los contratos, pero que además se haga sustentable la explotación en el mediano plazo. Perdón, diputado. Gracias, señor Sichel. Francisco Viguria y luego la diputada Alejandra Sepúlveda. Una última pregunta. Yo no puedo dejar de preguntarle sobre Albemarle, que incluye no directamente esta investigación, pero la verdad es que la cruza de alguna forma. Me gustaría que nos informara usted o la fiscal en qué está el tema de Albemarle, el cumplimiento de Albemarle sobre el contrato. Y lo otro, quiero ponerlo en aprieto. Yo sé que usted no estuvo en esta investigación, en el estudio ni en las negociaciones de este nuevo contrato,
quiero saber si usted ha hecho, o si Corfo ha hecho hincapié en las coincidencias de las fechas que existen entre la negociación de este contrato y la investigación del Ministerio Público a los dirigentes políticos por el caso Soquimich. Coincidencias que a nosotros nos dejaron muy preocupados la semana pasada, tanto que el diputado, no sé si fue, yo creo que fue el diputado Vidal, quien pidió que, porque aquí hubo públicamente procesamiento a un solo dirigente político, que fue el ex senador Longueira, pero hay muchos otros que nunca se supieron. Entonces quería también esclarecer ese punto, si ustedes han hecho ese punto respecto a las coincidencias, a las fechas, que para nosotros es algo que hay que aclarar. Muchas gracias. Yo creo que si hay un común denominador, y va a ser parte importante de las conclusiones, tiene que ver con la falta de fiscalización en todo el proceso. Eso es indiscutible, pero al mismo tiempo la falta de expertise y de institucionalidad para hacerlo. O sea, la Corfo no tiene expertise para fiscalizar este contrato, como yo tampoco creo que lo tenga el Ministerio de Minería en su totalidad. O sea, el Ministerio de Minería tradicionalmente es un ministerio extractivo, ¿ah? Y tiene que ver con la lógica que históricamente ha tenido este ministerio. Entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de un sistema que por todo lo que hemos analizado en estos meses de investigación es un sistema de un equilibrio muy precario y muy complejo de resistir, uno dice, bueno, esta institucionalidad que tenemos no sirve la Corfo, no sirve el Ministerio de Minería. Por eso que para nosotros tenía sentido lo que tenía que ver con el Comité de Minería No Metálica, ¿ah? Que yo creo que es un error haber terminado con él. Y un error porque no tiene que ver con la pérdida de poder o de facultad. Tiene que ver con algo que es mucho más importante, que tiene que ver con la capacidad de coordinación. Esa coordinación no la van a tener, ¿ah? No la van a tener. Entonces, yo creo que algo interesante, que para nosotros era fundamental, mire, el ministro de Minería lo presidía, ¿ah? El subsecretario de Minería como vicepresidente, por lo tanto, si hay una facultad no se pierde, porque ellos son los que están ahí. El subsecretario de Energía, el de Hacienda, el de Medio Ambiente, el vicepresidente de la Corfo. Pero mire, que para mí era fundamental y no lo he visto en ninguna parte, lo que tiene que ver con la Dirección General de Agua, con el Ministerio de Obras Públicas, la representación también de la SECHEM, lo que tiene que ver además con los pueblos originarios. Entonces, ¿sabe una cosa, director, por su intermedio, presidente? Es un error lo que están haciendo. Es un error. Y un error además en términos de las funciones que ésta cumple. No hemos aprendido nada de lo que nos ha ocurrido. Yo tengo, si me permite, diputado, estamos... ¿ah? No, sí, yo encuentro toda la razón, pero es que nos complica. Por lo menos el director yo no me complico con usted, pero parece el director sí. Entonces, decir que... No, por lo menos hizo así, ¿ah? A usted lo complicaba, que yo estoy acostumbrada a eso, ¿ah? Decir que yo espero que reflexionen. Yo espero que reflexionen porque este va a ser un nuevo error, ¿ah? Y quiere decir que no hemos aprendido nada de este error que sufrimos durante 20 o más años. Nosotros hicimos un proyecto de resolución, el número 5 de la Cámara, que todavía no se responde de parte del Ministerio de Minería, ni de Hacienda, ni de la Corfo. ¿Ah? No, nosotros no está. Ojo, lo respondieron mal, pues lo respondieron con un proyecto de resolución, pero esto lo respondieron con un proyecto de acuerdo, no como resolución. Yo les pido que, por favor, y como gobierno que lo vean, porque esto da derechamente a un problema que van a tener ustedes, ¿ah? con la Cámara de Diputados. Entonces, primero, decirles eso. Yo creo que están absolutamente equivocados. Esto no atomiza, esto coordina. ¿Ah? Y el laboratorio con aduana estamos en complicaciones graves. O sea, aduana no ha sido capaz ni siquiera
de lo que interpuso, ¿no es cierto?, todas las denuncias que interpuso y todo lo demás ante la Fiscalía, ni siquiera de seguirlo ante las instancias que correspondían. O sea, no tenemos idea de lo que pasó, ¿no es cierto?, con todas las denuncias que realizó Aduana. El laboratorio químico que tanto ustedes plantean no está acreditado. Entonces, frente a cualquier complicación y esos 500 millones que se incorporaron para hacer inversiones, perfecto. Pero es un laboratorio que no tiene acreditación, por lo tanto, cualquier litigio que pudiéramos tener con Abermarle o con Soquimich o con quien sea, no tenemos cómo tener el argumento jurídico para eso. En términos de fiscalización, con Tianqi, también, ¿qué es lo que están pensando? ¿Cómo lo van a abordar ustedes? La fiscalización, si bien los precios es lo que plantearon, pero si hay alguna otra herramienta que van a realizar. ¿Qué pasa con el programa de cumplimiento de Soquimich? Porque ustedes también están siendo parte de este proceso, entonces quiero saber qué es lo que pasa con la superintendencia y qué pasa con esto. Los estudios de base son 22 y eran importantísimos hacerlo, pero no teníamos nada. Claro, pero no teníamos nada. Y todo además era lo que tenía Soquimich y la verdad es que esa era lo por la cual partíamos. Por lo tanto, por eso que era importante que esta comisión empezara por estos estudios, porque era la única forma de poder reclamar, ¿no es cierto?, de dónde estábamos partiendo en relación a la extracción. Cuando vinieron para acá, fundamentalmente los pueblos originarios, atacameños, nos dijeron una de las preguntas más importantes era ¿por qué en este nuevo contrato incorporaron más extracción? O sea, una de las... No hay más extracción. Bueno, no hay más extracción. Lo que nos dicen acá, y lo que uno tiene, ¿no es cierto?, en términos de toneladas de litio, si bien ustedes dicen, bueno, aquí queremos hacer más eficiente el sistema, ¿no es cierto?, ustedes lo que dicen, queremos hacer más eficiente, no va a haber extracción de salmuera, sino va a ser más eficiente la extracción, por lo tanto va a haber más cantidad de litio. Pero lo que se percibe desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en el salar, lo que está ocurriendo en el salar y la extracción de agua, la cantidad de litros por segundo donde se está haciendo la extracción, eso no es así. Por eso que nos interesa que esté la DGA y ya no está, porque la DGA también vino a decir algo parecido. Eso, presidente. Voy a partir por lo de Albemarle, el diputado Aguirre. En simple, lo que tenemos es, desde la mirada del Estado, un incumplimiento concreto de una cláusula, de precios preferentes, ante la manifestación de la empresa de no cumplir a cabalidad esta cláusula, que básicamente era ofrecer el precio preferente de paridad más bajo de mercado. Y después de un sinnúmero de reuniones que sostuvo la fiscal con ellos y con su equipo jurídico y nuestros asesores en particular, y varios meses de seguimiento, nos dimos cuenta que en realidad no había voluntad de cumplir la cláusula, porque se quería compensar como una obligación accesoria esta con los precios o bien del royalty o bien de otros espacios, o sea, de las rentas, o bien de otros espacios de obligaciones de pago del Estado. Para nosotros esta cláusula es esencial del contrato y es determinante de la razón de suscribir del Estado, independiente que haya sido la gestión anterior que lo suscribió, pero el único sentido del Estado de entregar la explotación acá a una empresa, sea Soquimich o Albemarle, es que se produzca una industria de valor agregado. Si la empresa en su interpretación hace imposible dichos hechos, para nosotros es inconcebible. ¿Qué viene? Antes de Navidad se presenta la solicitud de arbitraje por los plazos, estamos en plena discusión, se contrató un asesor jurídico, es un abogado que nos va a representar frente a la Corte Internacional de Arbitraje, Andrés Jana. Estamos trabajando en el escrito, el 20, la última semana antes de la Pascua se iría a presentar el escrito, no sabemos muy bien la fecha, dependiendo de esto. A partir de eso se hace la solicitud y se abre un proceso que durará lo que tenga que durar en la medida que nosotros sentimos que se protege el interés público en esta lógica. En eso hemos sido intransables con la empresa, porque aquí, siendo súper transparente, era fácil para nosotros salir de este problema llegando a un acuerdo, que era una discusión formal, pero sentimos que aquí se defiende de verdad el propósito público de esto. Si logramos que se instalen empresas en Chile, tiene sentido estos contratos, si no, es discutible. Y por lo tanto,
el contrato sigue en cumplimiento de las otras cláusulas que tienen que ver con el Estado, pero en este caso en particular en el fondo no vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para entender que el precio que se tiene que vender a estos productores especializados tiene que ser el más bajo mercado. Y para nosotros es indiscutible, eso lo dice la cláusula, no es interpretable, no es opinable, y las ofertas continuas de la empresa nunca llegaron a ese precio. Y cuando lo intentaron llegar, lo pedían en compensación del pago de las rentas de las otras dos obligaciones. Por lo tanto, era inaceptable por parte del Estado. Respecto a los otros incumplimientos o problemas o relaciones que tiene con el Estado, nos han informado las instituciones públicas, la SECHEN, que le rechazó específicamente la cuota de eficiencia que ampliaba el contrato suscrito con la Corfo en su minuto, pero que pendía la aprobación de la SECHEN por falta de información. Y que la SMA además inició un proceso, pidió el plan de cumplimiento específico y hizo observación al plan de cumplimiento y nos han informado como Corfo, si bien no son potestades nuestras, esto demuestra un poco la relación actual de la empresa con el Estado. Voy a ser más claro en el punto. A nosotros nos encantaría que este problema se solucionara mañana, porque mientras antes se solucione, más posibilidades tenemos que una industria de valor agregado se instale en Chile, que es nuestro real interés. El problema al parecer es que la empresa no se siente en esto un socio del Estado y lo que ha hecho es tratar de negociar peso por peso más allá del interés público, y nuestro interés, por lo tanto, es que vamos a sostener el arbitraje hasta el último día si es necesario o hasta que la empresa cambie esa voluntad y dé el precio que permita que se instalen los productores. No nos olvidemos que acá se hizo una lithium call, un llamado específico a fines del gobierno pasado, se dejó comprometido a 3 empresas, participó Invest Chile, esas 3 empresas están esperando el resultado de la Corfo y que les diga a qué precio les va a vender la empresa, y nosotros no hemos podido dar esa respuesta. Por lo tanto, entendemos aquí que en general el interés público es el que tenemos que cuidar todos, y por eso ha sido nuestra posición tan drástica en esta materia. Diputada, voy a decir que tiendo a compartir el análisis de que aquí falta una institución pública especial que coordine el tema de los salarios. Lo dije ante la pregunta del diputado Marcelo Díaz, que en realidad la gobernanza de los salarios requiere una solución, y yo creo que una solución jurídica, legislativa, no es una solución administrativa. Y que hay que avanzar en ese camino. Insisto, esto es tarea del ministro de Minería como corresponde, pero es una demanda en el mediano, o de una institución que cree el Poder Legislativo, pero creo que en el mediano plazo la discusión de qué pasa con el 19 número 24 y la facultad que tiene el Estado sobre la potestad que tiene el Estado sobre el litio es una discusión que no puede no estar resuelta si no es en términos institucionales, y hoy día no hay en términos institucionales. Respecto a si cometimos o no un error con el Comité de Minería No Metálica, quiero decirle que en realidad si uno mira bien los resultados en general del comité y los impactos que tuvo, la fiscalización no mejoró la gobernanza, no mejoró la coordinación, los resultados hasta la vista. Si el mismo presidente de la comisión, que era el ministro de Minería, y el vicepresidente, que era el subsecretario de Minería, creían que esto no solucionaba ese problema, en realidad no lo estaba solucionando. Por lo tanto, lo bueno o malo que pudo haber hecho el comité, más allá de los estudios, es yo creo que hizo una tarea, pero seguirle encomendando esa tarea si no cumplía el objetivo al cual estaba mandatado era riesgoso en general, porque volvía a descentralizar la toma de decisiones respecto al control cotidiano de estos contratos, que es la obligación que tenemos hoy día. Ojalá, opinión, que en el mediano plazo esta no sea la solución y no tengamos que crear instituciones vía, yo digo, esta forma accesoria que crea el Estado de instituciones que son los comités Corfo en el mediano plazo. Y finalmente, para nosotros lo relevante es el objetivo final. Estos estudios fueron relevantes. Estamos a la espera todos, y en esto está trabajando el Ministerio de la Broma Política Nacional, y que ojalá ahí venga una propuesta de un modelo de gobernanza que resuelva esto, y la Corfo, como institución pública, no solo está disponible con sus recursos a establecer esto, sino también a financiar. Lo único que me preocupa en general, y vale para varios comités Corfo, no para esto, es que le entreguemos potestades a instituciones que no las tienen finalmente, porque son estos acuerdos o líneas de base finales no permitieron al final del día mejorar la gobernanza de los salarios. Yo creo que ese es el objetivo común que queríamos tener en esta discusión. Lo único que quiero dejarle tranquila es que no solo no se disminuyeron los recursos, sino que se aumentaron los recursos en general para cumplir esos objetivos, tanto así que al Ministerio se los transferimos. Si usted, en mediano plazo, cree que el Ministerio de Minería o la Corfo no tienen las potestades, bueno, habrá que crear otra institución que las tenga, pero lo que sí tengo certeza es que el comité no las tenía. Solo decir que las instituciones tienen tiempo y tienen madurez, tienen capacidad de ir perfeccionándose.
Hoy día no tenemos nada. El Ministerio de Minería, independiente que sea el ministro, no va a dejar que esto ocurra porque a él le interesa otra cosa. Él tiene otra función al interior del Estado. Es otra función, es más bien extractiva, a diferencia de lo que puede tener la Dirección General de Agua, lo que diferencia que podría tener una CONAF o un Ministerio de Medio Ambiente. Por eso es interesante lo que tiene que ver con la gobernanza. El problema es que nosotros no podemos hacerlo porque nosotros no tenemos facultad para hacerlo. Y mientras no haya voluntad política para que eso ocurra, no lo vamos a poder hacer. Entonces, por eso que era interesante que dejaran de madurar. Las instituciones maduran porque van haciendo una función. Como Corfo maduró o involucionó a mi gusto también, porque ojalá tuviera la función que tuvo primitivamente, pero entonces yo hubiese, o sea, a mí lo que, mire, usted es chileno igual que yo. A mí me preocupa, no es el gobierno, no me preocupan los gobiernos, me preocupa que lo que te va a pasar con esto para Chile, para el país, y esto estamos cometiendo un error. Estamos cometiendo un error. Ustedes lo que deberían haber hecho era dejar que madurara. La única instancia de fiscalización coordinadamente sin que ustedes pierdan facultades. Eso, presidente. Diputado Bartolú. Gracias, presidente. Efectivamente, cuando usted habla del precio de venta preferente a las empresas que se instalen en Chile a producir algo con el litio, creo que ahí es donde Corfo tiene que poner toda su fuerza, y me alegra que usted lo esté diciendo en esta mesa porque es primera vez que se habla de este tema, porque más allá de producir, de sacar el agua, de tratarla, producir el 5% que lleva ese litio, creo que lo que nosotros tenemos que hacer es darle prioridad a que las empresas que se instalen en Chile ocupen ese litio, un 25% más barato, es un precio preferente. ¿Para qué me voy a preocupar de producir el litio si yo tengo, ¿no es cierto?, que producirlo acá y genero fuente laboral, que es lo que interesa? De hecho, por lo que están los datos en Internet, dice que se han exportado al día de hoy, a junio, 486 millones de dólares en litio. Por lo tanto, si segundo semestre serían, al final llegaría casi a 1.000 millones de dólares. De estos 1.000 millones de dólares, el Estado de Chile, por impuestos, sacando un promedio entre Malde y Soquimich, recibe 200 millones de dólares. Estos 200 millones es mucha plata, son alrededor de 130.000 millones de pesos. Cuando usted me dice, ¿no es cierto?, y nos dice a todos nosotros que ha conseguido 500 millones de pesos de sobre para poder hacerla, la verdad que nosotros deberíamos preguntarnos qué se hace por el Estado, que yo sé que la gasta en hora del Estado, pero estos 129.000 millones, 400.000 pesos que le quedan, los gasta en otras cosas y no en lo que es la función principal, ¿no es cierto?, de ver el tema minero. Cuando se habla de formar una comisión de investigación y desarrollo, las empresas llegan ya con los productos hechos, ya saben lo que tienen que hacer. Y yo no creo que haya alguien acá en Chile que les diga, mire, usted tiene que hacer esto. Las empresas llegan y se ubican porque les conviene estar instalados. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que dar el énfasis, más allá de si el cobre, o sea, el litio lo hacemos nosotros o no como empresa estatal, yo creo que tenemos que ir al tema del 25% de precio preferencial, para que ocupar esa ventaja que estas empresas tienen su expertise, porque nosotros como comisión fuimos a ver el proceso productivo, la verdad que es súper complicado, pareciera que la gente cree que se saca el litio así de la tierra, ¿no es cierto?, y sale una pila. No, es un trabajo gigantesco, y de verdad que creo que lo que usted está explicando hoy día por primera vez, ¿no es cierto?, creo que cobra sentido en la Corfo, que siendo el dueño supuestamente de todo esto, le dé duro al trabajo de los chilenos, produciendo la batería, produciendo las pilas, lo que sea, que alguien quiere ocupar para que nos dé trabajo. Yo creo que eso es lo que tenemos que preocuparnos. Diputado Bartolú, quiero agradecerle a la diputada Sepúlveda que me diera por fin una gotita, estos focos me tenían. No podía más. Se ofrece la palabra. ¿No? Diputada. Lo aduana, ok. Dos cosas, le voy a entregar la palabra a Leonardo, que sigue los procesos y la acreditación del laboratorio, que se hace el 2019, porque también por madurez se requiere un proceso de expertise previo, pero lo va a explicar el diputado. Quiero responderle solo un minuto, voy a insistir en el quién es y para qué. La verdadera pregunta es para qué tenemos litio y qué podemos hacer con eso, y yo creo que eso ha sido el foco en general de la gestión y la administración en que estamos, y vamos a dar todas las peleas para que eso pase. Y eso requiere poner el foco finalmente, el entendido de que tenemos contratos a largo plazo. Diputado Guiluz, de Guiluz, perdón. Esto ya es como una atrás.
Verdad, diputado. Esto requiere, por lo tanto, ponernos muy de acuerdo en cómo hacemos ese para qué y las cláusulas y lo que nos permite o no nos permite los contratos con los márgenes que tuvieron y los problemas que tuvieron en el mediano plazo y más allá de las discusiones de la suscripción. A mí lo que me impacta en general más de los contratos tiene que ver con el apuro con que terminaron celebrándose los contratos entre cambio de gobierno, que si uno lo mira desde la política pública es bien extraño porque eran contratos de muy largo plazo, que se cerraron muy apretados y que por lo tanto en general te complica mucho cuando uno llega a un cargo como este tratar de interpretarlo, fue exactamente porque uno... O sea, usted... No, pero... Respéteme. Primero le dan la palabra... Sí, termino con eso. Entonces, una interrupción. Perdón, presidente. Diputado Aguiluz. O sea, ¿usted estaría de acuerdo con que este contrato fue celebrado en forma express, finalmente? No, mira, creo que el proceso de negociación puede ser súper claro. El proceso de negociación fue largo, pero probablemente la prudencia indicaba que las fechas de cierre no debieron haber sido tan cercanas a un cambio de gobierno porque la implementación de estos contratos era de relevancia estratégica para Chile. Por lo tanto, si bien el proceso fue muy largo de negociación, probablemente no era recomendable cerrarlos el 8, el 6, el 4 de marzo y hacer los llamados. Y yo diría que el segundo riesgo en general, Albermala se suscribe el 2016, sí, pero la cuota de eficiencia se suscribe el 2017. Yo creo, pero donde más, voy a ser bien transparente en esto, donde más me preocupa es cuando se hizo la Lithium Call o la licitación para los productores preferentes, que se hizo a 2 días del cambio de gobierno y por lo tanto no nos permitió amarrar el cumplimiento de la obligación bien. Entonces, yo no voy a hacer un juicio de valor respecto a eso, pero sí me ha llamado la atención cuando uno llega a esto, en general de los plazos específicos en esta vuelta. 2 acotaciones sobre la materia. Primero la diputada Sepúlveda, luego yo. Y no solo eso, no solo el que se haya hecho todo en el mes de enero en relación a los contratos y todas estas cosas, sino también todo lo que ocurrió con Fiscalía. O sea, todo lo que ocurrió con Fiscalía, lo rápido que fue el Consejo de Defensa del Estado, que también tuvimos aquí a la presidenta y que nos dijo, bueno, que ahí había habido un proceso mucho más largo. Entonces, yo creo que esto fue, además del blanqueamiento que hicieron con Soquimich para que pudiera firmar el contrato. O sea, ¿por qué no se dicen las cosas como son también? Y ustedes sí podrían haber retirado el contrato y a lo menos haberlo revisado. Ustedes sí podrían, a pesar de que es un arbitraje, ustedes sí podrían haber tomado eso y haberlo visto, y haberlo chequeado y haberlo revisado. Y eso también fue parte de las conclusiones, ¿no es cierto?, que vimos con el Contralor. Pero sobre el particular. Pero sentada ahí, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado emitió un juicio distinto. Lo que dijo es que ella creía que no había un camino alternativo más favorable para el Estado que la conciliación. Digo que fue un buen acuerdo. Y por tanto, claro, eso hace irrelevante el cuándo. Sobre todo si uno tiene la convicción de que vivimos en un Estado sólido en que hay continuidad. Pero, diputado Bartolo, yo le ofrezco la palabra si quiere. ¿No? Ya. Por tanto, no hubo de parte de ella un juicio respecto de los tiempos. No así respecto del acuerdo de la Fiscalía para el proceso, para la suspensión condicional del procedimiento, sobre el cual fue especialmente crítica. Entonces, yo le quiero transmitir esto porque al final del día, ¿qué es lo que importa? ¿Cuándo se firmó el contrato o si el contrato fue bueno o fue malo? Lo segundo es si al margen de ese si usted comparte eso, o sea, que la conciliación, que el juicio arbitral habría sido peor que el acuerdo, ¿no? O sea, que el resultado, el fallo. Y la segunda pregunta se me fue, es si usted tiene una opinión respecto de lo que dijo la presidenta del Consejo de Estado en torno al proceso penal, si es que quiere. Y tercero, a propósito de lo que dijo el diputado Iguren, pero se me fue, lo pregunto después. No, a ver, por eso fui claro cuando me preguntó si había sido express. No creo que haya sido express, creo que esto fue un buen acuerdo para el Estado, en eso soy explícito. Lo que yo habría tenido mucho más cuidado es en haber tratado de implementar el contrato como en el Lithium Call específico que se hizo para productores preferentes, que es el que nos lleva a arbitraje hoy día en la postrimería de un gobierno, porque eso ya no tiene que ver con la suscripción misma del contrato, sino con la implementación, elección de productores preferentes,
viaje, o sea, aquí hubo una decisión estratégica de tratar de cerrar esta licitación que nos ha generado un problema que va a terminar en un arbitraje internacional, que no es menor. Respecto a los contenidos de los contratos, en particular con Sokimich, comparto la opinión del Consejo de Defensa del Estado, y en el caso de Albemarle está discutido, yo dejaría, creo que hubo una negociación que se avanzó, respecto a la cuota de eficiencia, creo que se cerró un contrato sin haber cerrado el acuerdo de la SECHEN y por lo tanto la SECHEN de hecho lo rechazó porque no han presentado antecedentes y por lo tanto se dejó esa obligación pendiente a que lo resolviera la SECHEN. Quizás se puede haber hecho a la inversa, pero se tomó una decisión. Yo voy a ser en esto súper enfático. Albemarle. Fueron buenos contratos para el Estado, acabó buenas obligaciones, pero la implementación dejó espacios que valía la pena meditar muy bien cómo se implementaban, porque yo tengo la sensación que ahí estaba el verdadero valor de estos contratos en el mediano plazo cuando el Estado decide no explotarlos directamente. El valor agregado, el I+D, el cuidado y la sustentabilidad de los salarios. Y si ese era el valor, había que meditar mucho más profundamente en cómo se hacía eso y no tratar de apurarlo. Esa es mi posición. Respecto a la Fiscalía, no tengo juicio al respecto porque primero no está y en la lógica no hay información en la Corfo que haya habido conversaciones al respecto de ninguna especie. Me gustaría solo dejarle la palabra para antes de eso, una última pregunta, que hay un tema que se ha conversado acá informalmente. A juicio suyo, no sé si lo preguntamos la vez anterior, ¿los acuerdos constituyen un nuevo contrato o una modificación de contrato? Voy a transferirle a nuestra especialista. Los contratos son del 80 Albemarle y del 86 SQM, Minsal en ese momento. Los contratos siguen siendo los mismos. Albemarle del 80 es un anexo, modificación de convenio. Es decir, el convenio básico rige y el resto solamente es un anexo. El plazo dependía de ellos la explotación de hasta 200.000. Es como una especie de modo, pero no lo voy a llamar así. Por lo tanto, el plazo tampoco se extendió, sino que se puso lo primero que ocurra, 2043 o que se gaste en la cuota. No hay más extracción, estoy aprovechando, no me voy a dejar. Y SQM 86 se modificó el 93. El 95 tuvo otra modificación porque sale el Corfo de la participación accionaria como socio. El contrato no dura ni un día más que lo que está establecido en el origen, 2030 o que se termine en la cuota. O sea, en ambos casos, perdón, para entender. Son contratos del año 80 y del año 93. ¿La conciliación constituye modificaciones a los contratos y no nuevos contratos? Absolutamente. Sin perjuicio que hay un texto refundido para que los abogados tengamos más fácil la pega. Por favor. Ya. Señora diputada, respecto al tema del laboratorio de SECHEN, dos ideas. Ahí nosotros lo que hemos estado haciendo es... ¿Perdón? Sí, Aduana y SECHEN. Estamos trabajando en ambos frentes. Estamos ayudando y colaborando para poder instalar las capacidades de control de los productos que se exportan, tanto el litio como potasio. Se ha enfocado netamente en eso. Aduana, por su lado, han comprado harto equipamiento y han habilitado ciertas dependencias en Aduana en Valparaíso precisamente para esto. Este es un trabajo que llevamos ya casi 2 años y medio más o menos, 2 años y medio trabajando con el especialista ya. Y se tiene previsto que el próximo año Aduana pueda iniciar y comenzar el proceso de acreditación, efectivamente pensando en eventualidades a futuro. Así que estamos empujando para que eso ocurra. El segundo punto, respecto a estudios del comité, que usted hizo referencia, hay varios de esos estudios que nosotros como Corfo le vamos a dar continuidad. Y lo que decía el vicepresidente ejecutivo, que esos recursos adicionales que se están pidiendo es para darle continuidad a esos estudios, porque para nosotros son relevantes y son significativos. Estudios de hidrogeología y un montón de otras cosas más. Monitoreo en línea de temas ambientales y muchas cosas que nos interesa estar mirando y estar encima de eso. Respecto a las extracciones, efectivamente, las extracciones no hay ningún litro más en términos de litro por segundo de explotación de salmuera en ninguno de los dos contratos. Eso hay que ser súper clarito. No hay un litro más de extracción, ni de agua tampoco. Son las que están vigentes en el RCA. Lo que nos preocupa hoy día, en lo que tiene que ver con agua, es la discusión que hoy día se está dando para los aumentos de extracciones de agua que se están venciendo ahora próximamente de Escondida y de Mel y Saldívar, que son 3 veces, 4 veces más de lo que cada una de estas compañías está explotando y que tienen aprobado el RCA. Y ese sí nos está preocupando hoy día y nos gustaría también saber si la DGA cómo está mirando eso. Y es una discusión que se viene ahora pronto. ¿Perdón? No, la DGA. Nosotros nos mantenemos coordinados con ellos por si acaso. DGA, SECHEN, Cernageomin, Aduana. Diputada Sepúlveda. A ver, si usted va a ser el responsable con el ministro de Minería legalmente, ¿quién va a ser la persona que va a liderar estos procesos al interior de la Corfo?
Si uno tuviera que pescar el teléfono y decir, mire, ¿sabe qué? Yo quiero saber qué es lo que está pasando, quiero un reporte de esto. ¿Quién va a ser? ¿Quién es el nombre y apellido para no No, Leonardo, a ver, lo que no había, diputada, cuando llegamos era una unidad de gestión del litio en la Corfo, no existía, por eso decía la delegación. Hoy día está acá al lado su jefe, hay 4 profesionales que se contrataron para eso, que son los mismos del comité, además, porque por eso el comité lo que desaparece es la secretaria ejecutiva y la oficina, para hacerlo práctico. Sí, son un especialista en medio ambiente, un especialista en hidrogeología, un especialista en temas mineros, los 3, más 2 profesionales más que estaban ya en la unidad, uno que es un subgerente, más el equipo legal, pero hay una unidad que no existía en la Corfo, así que yo la primera vez que me senté con ustedes les conté. Son 5 personas, que es más que lo que tenía el mismo comité. Entonces, pero parte de la preocupación nuestra era cuando llegamos a la Corfo es que no existía esto, entonces había que coordinar algo que no había unidad, ni especialistas, ni gente dedicada única y exclusivamente a supervisar estos contratos. Y eso está acá el responsable, y en general lo que hay además es presupuesto disponible dentro de Corfo para esto, que tampoco estaba porque estaba entregado en otro lado. Bien, solo una prevención, y es que, pero una prevención, y luego le doy la palabra, diputado Santana. Y es que habíamos comprometido la presencia del señor Sichel solo hasta las 12:30, son las 12:27. Así que la última pregunta. Si solamente quería consultar si entonces el comité comienza a funcionar nuevamente. No. Y mi pregunta es, la nueva dinámica de este espacio que se va a dar, ¿va a trazar, le quiero hacer la misma consulta que le hice la última vez, ¿va a trazar alguna meta u objetivo durante este periodo? De ser así, ¿cuáles son? A ver, en rápido, es que lo expliqué al principio de la sesión, pero lo que hay es... sí, los diputados, no es para nada una crítica a usted, sino que como contar la historia que quedó en acta, pero es... el comité disponía de 1.200 millones. Hoy día hay 900 millones disponibles de esos mismos recursos, que se dividieron de la siguiente forma, para explicarlo en rápido. 293 millones que se transfieren al Comité de Minería para que haga los estudios, y están comprometidos en el convenio, que también puedo acompañar al convenio de la comisión, específico para la continuidad de algunos de los estudios. Hay 7 estudios que están planificados, que los puedo mandar también, que son la continuidad además de los estudios que el comité realizaba, que va a ser la unidad de gestión del litio hoy día. Y son 7, los leemos en específico, pero hay 7 que están comprometidos durante este año a realizar de esos estudios, y esa es la planificación concreta. Y además armamos dentro de la unidad los 3 especialistas por sector dentro de esto. Esa es la lógica de lo que estamos. Y le mandamos la planificación, pero los 7 estudios están planificados con cartagán y cronograma, y esos van a permitir, en los espacios de coordinación, informar a la DGA si aparece alguno incumplimiento, o informar en el laboratorio del otro lado si hay un incumplimiento. Por lo tanto, de ahí sacar los insumos, pero ahora desde el Consejo de la Corfo, enviándoselo a quien corresponda para que reaccione en su minuto. Presidente, ¿podemos formalizar como comisión la solicitud de la información de los 7 proyectos? ¿Sí? Director, no vicepresidente, ¿no? Ay, bueno, no se enoje. Vicepresidente. ¿Cuál? De lo que tiene que ver con la Superintendencia de Medio Ambiente. Eso no se responde. Si es necesario, pero avisa, me quedo lo que sea necesario, porque en realidad prefiero responder todo lo que... Bien, vamos mire, si le parece, 10 minutos más. ¿Sí? Feliz, porque tiene un compromiso, y yo además quiero agradecerle que, siendo miembro de otra comisión investigadora, haya venido no una vez, sino 2 veces, cuando en otros casos 3 veces ni siquiera vienen. Entonces, como el compromiso está a las 12:30, yo démosle 10 minutitos más, si podemos, o máximo 10 minutos. ¿Sí? Entonces, contesta la diputada Sepúlveda, porque eso es muy importante, y después el diputado Vidal, o diputado Vidal haga la pregunta, después toda la respuesta, y cerramos. Voy a ir a avisar. Muchas gracias, presidente. Sí, quizás va a salir un poco del detalle de las respuestas que ha dado hoy día. Quisiera una opinión un poco más general del vicepresidente respecto de una polémica que había en medios. Conocimos que la Democracia Cristiana estaría declarando ahora que quiere que se expropie SQM una parte de él, un tema que venimos trabajando mucho desde hace rato, y qué bueno que quieran reparar.
Y a mí me preocupa mucho que lleguemos al 2030 mirándonos entre todos diciendo, parece que le vamos a tener que licitar de nuevo SQM porque son los únicos que tienen las capacidades, como me dijo el otro día un diputado de la UDI, pero es que si nosotros no sabemos hacer otra cosa en Chile, tenemos 12 años para poder preparar a nuestro país para que se pudiera hacer cargo de la explotación. Supongamos que no lo logramos antes, que no hay la voluntad política o que no hay los recursos para poder recuperar SQM antes del 2030. ¿Qué disposición o qué interés podría tener la Corfo en su vicepresidencia de poder ir generando esas capacidades o un diseño de transición gradual que nos pudiera permitir al 2030 decir a partir de ahora esto lo toma la Empresa Nacional del Litio, lo toma Codelco, lo toma la ENAMI o SQM pasa a control del Estado, pero porque SQM va a tener que devolvernos... Es necesario para la grabación, no apagaron todo. Parte de las cosas que el acuerdo establece es que se van a devolver los derechos de agua, los derechos míos, o sea, todo este enjambre que construyó SQM para poder proteger esa explotación va a poder recuperar el control del Estado, que yo creo que las cosas más interesantes, lo más noticioso era sacar a Ponce Lerú, pero que el Estado recupere todo eso, bueno, ojalá no tengamos que volver a entregárselo por 30 años más a SQM, a China, a los chinos y a Ponce Lerú. ¿Cómo nos preparamos como Estado para que ojalá al menos del 2030 en adelante el litio vuelva a ser de Chile y de los chilenos? Bueno, suspendan la agenda los próximos 3 días. No está funcionando esto, ¿no? Ya. Plan de cumplimiento, lo voy a poner genérico, después también dejo acá al especialista, pero el plan de cumplimiento nosotros no... O sea, si bien esto corresponde a la SMA, nosotros hemos sido no solo terceros fundadores, sino terceros activos concretos, como informe, podemos hacerle el listado de todo lo que hemos participado en este proceso. Yo creo que aquí tenemos empresas que efectivamente durante años han explotado un recurso público y que no están acostumbrados a que el Estado ejerza su facultad de fiscalización. Yo en general siento que acá, independientemente del gobierno, los últimos 4 años en general, lo que ha hecho el Estado es tomar un rol protagónico en ese proceso y por eso lo de la SMA, la SECHEN, que además ha sido un socio estratégico en esto y lo que estamos haciendo en la Corfo, ha permitido tomar el control de unos contratos que ni siquiera pagaban royalty o patente hasta hace un tiempo, porque ya era así de, voy a usar la palabra, pero delirante. O sea, no solo hasta que empezara esta discusión pública, estas empresas tenían el anillo de protección, sino que además ni siquiera pagaban lo poco que pagaban de royalty en este camino. Yo creo que hemos avanzado a pasos chicos, pero en un proceso de control de los contratos y en el tema del plan de cumplimiento me dejó muy contento la resolución última de la SMA, que además nosotros hemos sido parte de esta decisión, en esa decisión. Respecto a lo técnico voy a dejar a Leonardo al final para poder responderle también al diputado Vidal. Yo creo que el diputado hace la gran pregunta en general, el para qué yo lo voy a dividir en 2 partes. El quiénes ya está definido hasta el 2030 y por lo tanto el para qué es para generar industria en Chile. Primero y segundo para generar innovación y tercero para la sustentabilidad de los salarios. Mi sensación es que nos obsesionamos mucho con estos 2 contratos que tienen este compromiso, pero que hay más salares en Chile que tienen potencial de explotación, que hay modelos de explotación que están abiertos y que el Ministerio de Minería está definiendo, OCEOL, otra de sus empresas, etcétera, y lo que tenemos que ver como Estado es ver si nuestras empresas son capaces de generar la capacidad para hacerlo, ENAMI, Codelco u otros modelos que se nos ocurran, o en realidad podemos obtener más ventajas con la explotación de los privados. Yo en eso no tengo ninguna tarea ideológica ni uno ni otro lado. Yo creo que al revés, lo que tenemos que ver es si el Estado es más eficiente, probablemente mejoraría los ingresos para el Estado, pero tenemos que tener la capacidad de ver si esto es capaz. Yo voy a hacer algo dijo el diputado respecto a lo complejo. El mercado del litio va a crecer probablemente a partir del hidróxido en el mediano plazo, y probablemente porque es más liviano y genera más acumulación energética que el resto de los minerales. Y eso ya es una industria que le va generando valor agregado en el mediano plazo, más los incentivos que estamos poniendo con el lithium coal y el I+D, probablemente hay una potencial general de juntar explotación con producción. Y hay que ver si tenemos capacidades públicas para hacerlo o si en realidad nos conviene que privados lo hagan y nosotros rentabilizamos eso. Mi sensación es que no hemos centrado tanto en la discusión de el quién es en este minuto, que no estamos pensando en el mediano plazo y ese mediano plazo es al lado del camino y que se abre una oportunidad histórica para Chile con Maricunga y con los otros salares para empezar sus procesos de explotación y ahí tenemos que ver el músculo de verdad, ver si ahí podemos generar las capacidades en el mediano plazo. Mi aproximación al día de hoy es que es una industria que en su extracción ya genera algo de valor agregado para producir hidróxido en el mediano plazo, pero que si tenemos que llegar a esa velocidad al 2030, necesitamos que el Estado desarrolle más rápido esa musculatura
al interior. Yo no soy vicepresidente de NAMI ni trabajo ni de Codelco. Yo creo que esa conversación tienen que darlos hoy día los especialistas en las empresas públicas, ver si tienen las capacidades de 2030 y si no, hay que generar esas capacidades rápido si ese es lo que definimos como Estado que es el futuro. Pero a ceteris paribus, situación hoy día, yo tengo la sensación que no las tenemos. Y por lo tanto el riesgo de que perdamos el liderazgo porque no tenemos las capacidades está, a diferencia de muchas otras cosas en la política pública, estas las pocas cosas que tenemos tiempo para planificar bien de aquí al 2030, deberíamos trabajar más sistemáticamente en esa mirada. Agregar que en su oportunidad nosotros acompañamos estudios hidrogeológicos a la CMA, esos estudios son de carácter público, incluso están en la página web. Ya, eso fue lo que aportamos en su oportunidad y de hecho probablemente el próximo año ya se termine una segunda parte de ese estudio hidrogeológico, que es el estudio numérico. El primero era conceptual y el numérico va a estar probablemente dentro del primer semestre quizá del próximo año y eso en su minuto también se acompañará a la institución que corresponde. Gracias, presidente. No solo que decir que lo que dice el vicepresidente finalmente es una profecía autocumplida. O sea, si no tomamos una decisión política de darle musculatura al Estado para poder asumir esto, lo que va a pasar es que efectivamente vamos a llegar al 2029 y decir no tenemos las capacidades. Por lo tanto, claro, no es decisión de él, es decisión de hoy día quizás del presidente, y es la invitación a que el presidente tome el tema y de verdad que iba a tener un gran acuerdo nacional como el que él busca en todas las materias. Aquí hay uno en serio. Ojalá pueda entender que esta es la oportunidad del futuro del país y que acumulemos esa musculatura que señala el vicepresidente para que de verdad el 2030 nos hagamos cargo del tema. Perdón, diputado, una cosa que me interesa agregar, lo dije, lo del RFI del Centro Tecnológico. Yo creo que ahí podemos instalar las capacidades en Chile y que el Estado debería ser actor en esto. Las universidades, que era la pregunta original de usted, diputado, si nuestras universidades entienden que esto no es financiamiento basal, sino que en realidad es para hacer investigación en esta área y crear las capacidades en nuestra academia y nuestra industria crear las capacidades, probablemente se acerca a ese plazo y vamos a tener como país potencial real para llegar a ese lugar. Yo creo que el Centro Tecnológico es una piedra bien filosofal en lo que viene para producir este proceso de transferencia tecnológica y aterrizarlo en Chile. Y por lo tanto, si vamos a generar esa capacidad, ya no vamos a comprar tecnología afuera. Si no compramos la tecnología afuera, probablemente vamos a poder juntar explotación y ser más competitivos en el mediano plazo. Eso. Muchas gracias, vicepresidente. Le agradecemos de nuevo a su disposición y a su equipo también, muy amable. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta con 8 minutos de incumplimiento en el compromiso.